Sukaldea, Sutondoan. Espacio de reunión y encuentro. Komunitateko kideek esperientzia partekatzen eta irakaspenak transmititzen duten lekua, non hizkuntza sortzen da eta komunikazioa sustatzen da. Lugar de acogida entre iguales y diferentes, sintiéndose cercanos. Bizikidetza taldean, sukaldetik abiatu nahi izan dugu. Arreta berezia eskaintzea eta merezi duen garrantzia ematea. Y así, alrededor de la mesa, una mesa con mantel, una mesa vestida de fiesta, en la que no caben las prisas, comenzamos a compartir confidencias. Entzuteko eta errespetatzeko espazio bat sortzen dugu. Helburu bakar batekin, lasaituta irtetea. Mahaiaren inguruan, sukaldearen beroan, gertu sentitu ginen, auzokide. Bakizu, hasi ginen pixkat ezagutzen, gure artekoa ezagutzen, tensio puntu horiek potentzia, alde batetik normala, baina gero kapazak ginen, bidera hortan tensio beta egon, baina handik hilabetea batea ere berriz ere gelditzeko. Nik uste tensio ikerarak izan gendula. Zabida gogorrak izan genitun. Eta gaur ez da hala. Gaur, nik uste postura berbera mantentzen ditugula bakoitza, baina beste lasaitasun batekin, beste normaltasun batekin. Cuando nos juntamos, bueno, yo al menos siempre digo que era de los que menos confianza tenía en el grupo, o sea que a mí me parecía que pues, con las experiencias que teníamos aquello iba a servir para poco, ¿no? Pero sin embargo el acuerdo, ese deseo de llegar a una convergencia viable del grupo y en el acuerdo ético y en Recostol, era tan importante el acuerdo ético como el deseo de conseguir el acuerdo, ¿no? Hasi ginenean hitz egiten ikus dezagun hau bizikide persona, elkarren artean bizitzen garen persona bezala, tema es vecindad, ezta? Hortikan ikusita, hausnartzen dezu beste modu baten, ez? Bueno, hemen hildan jendea, merezi du errekonozimenduan, merezi du zerbait izan ez duena, esan nahi dut herriaren aldetikan. Bairaka sensazioa jendeak behar duela. Leku bat, gauzak bota, ez? Igual bere garaian ezintzalako, etzalako atrebitzen, etzalako ateratzen, bere arrazoiengatikan, baina orain badago gogo hori, ez? Ni nire kasuan adibidez, urte asko kartzelaz kartzela ibiltzea, bai Frantses estatuan, Espainiako estatuan eta Euskal Herriko kartzeletan. Urte luzeetan, bidai luzeak, oso gogorrak, neketsuak, gero ikusita hori ez, senideak errepideetan hilda, eta gu hemen herrian gogora ekarri nahi ditut argi bere semea Iñaki eta senarrak izan zuten istripu hori eta hilda izan ziren, hil ziren istripuan argi eta Iñaki ez. Eta gero ja beste egunetan, gero izan zian metxuk ja, neska lagunai ez da gizten gauzen guzizkiela, hartuko zutela, ez da gizten goziela, eta ne familiai, gurasoei, eta holako gauzak ez. Ni behar zaten nun hoi bakit ez duela ingo, pentsatzet ez duela ingo, baina helare beti horrekin haitu zian bai ez. Hor gaizkik azagen duen, inoiz ez dakizulako, noaino iritsiko ian ez. Eta gero ondokoak entzutetuzu atxiloketa gehiago gontzian ere, eta bullak eta karrasik eta mutu oso gorra. Bakarrik bidaiatu behar nuen, zergatik bakarrik, nire bikotea, bakarrik zegoelako espetxe batean, ez zegoen beste euskal presorik, antzaukaten, preso bakarra, orduan senide bakarra nintzen. Eta hori oso gogorra izan zen, zeren hain urrun egin zitzaidan, lehenengo aldizko nintzanean Poasiraino oso amorru handia nuen.
oso gogorra da, eta gero ekonomikoki, noski, ekonomikoki suposatzen du izugarrizko odoluste ekonomikoa. Azkenen 22 hilabete izan zian, eta bai, azkenean gero 22 hilabete, eta gero kalea bialdu ninduten epaiketei gabe. Eta etzan epaiketakin, eta gero hortiga gero ez zaitez erretorri, kalte ordainik eta ez ezer, ez da nire, ez da ezer. 22 hilabete eta kitxen, jazta. Hor azkenian, hor intzuten pelikula handi bat, ez dakiz zer ginala eta bestia ginala, hoi gero hor gelditzea eta hoi ez da borratzen. Googleen hor jarri ezkeo, beti horra gertuko zeizu geho, hortzabe. Ez dakiz ze izan zehala, ez dakiz zertzehala. Eta sufrimentua duenari, sufritu duenari, sufrimentua duenari, errespetua handia zor zaio, errespetua adierazi behar diogu. Nik uste oraindik eskuartean daukagula egiten duen arazo potolo bat. Eta da, etorkizunera begiratuko badegu, presoen gaiak ezin du bere hortan jarraitu. Ezin dituzte presoak eduki, iraganeko tratamentua eta iraganeko legislazioa eta iraganeko ikuspegiarekin mantenduz. Eta nik uste hori dela niretzako korapilo bat orain, giza eskubidetatik, legearen errespetutik, hori askatu beharra dago. De hecho, hasi dira gerturatzen, eta gerturatzen badituzte, gradu aldaketa, legeak hala baldin badio, gradu aldaketa. Eta legeak baldin badio permisoak, permisoak. Torturen epaian inguruko historia hau ere, ustet, Europa mailan izan zala torturan aurkako nolabait ere lehenengo kasua izan zala onartua eta epaitua eta ontzat hartuta, ezta? Eta Amnistia Internazionalek hortan eskua ere sartu zuen eta kasu nahiko entzuna izan zen. Eta, hau dana ageri izan zen, kasu hortan Guardia Zibilaren kuartelean, udarako egun bero hoitako batean, leihoak irekita torturatu zuten, nire aitak garrasi piloa egin zituen, eta, egun hartan jendeak, bizilagunak leihoak irekita zituen, eta entzun zituzten, ez? Eta testigantza horiei esker, baita garai hartan forense zeuden beste mediku horiei esker, nire aita lagundu zutelako Gurutze Gorriko ospitale hortan agerizian eta ikusi zuten nola zeuden, kasua argitara atera zen, ez? Genuen asmoa hori joteko hori kanpina, Erizaren aldea. Baina juerto, justo ostan, gaurretan etorri ziren nire etxera. Sartu ziren, zerkin, nintzioten hemen, tripan zea guztia, arma guztia borroan, 5 metro horrela, bum. Handikan hori da, ja eraman dituten, hori txorro ondoa, dena beti buru estalita. 2000ko abuztuan istripu bat egon zen, Boluetan, 4 pertsonak hil ziren, kotxe batean, esplosiboak beteta zegoen kotxea eta pum, egin zuen, tartean ere laguna. 20 urte pasa dira, baina oraindik min ematen du. Eta handik gutxira ezin nintzen konturatzen mugimendu garraroak. Ertzainak etxetik gertu, gaueko deiak, telefonoa,
telefono hartu, inor ez zuen erantzun, batzutan parrak, batzutan musika, batzutan ezerrez, atxiloketa, etxea hankasgora jarri, eta, bueno, interrogatorietan, maltrato psikologiko zegoen, no? Lehenengo hasi ziren kontatzen, no? Nola beraiek jaso zuten dei bat, esplosio bat egon zela, ez dakiz zer, eta, no importaba mucho, ¿no? Eran unos etarras de mierda los que se habían salido por allá, ¿no? Eta orduan hasi ziren kontatzen, no? Haragi zatiak eta nola zeunden gorputzak eta, en fin, zu norbait maitetzen baduzu eta badakizu hilda dagoela, holako detaileak eta era como una pornografia casi, ¿no? Kontatza oso gogorra. Bueno, bale, hartu, eta bat manjera egiten ziguten. Manjera zan, eskuak atzean, atzen lotuta, eta eskua sartu, eta aguantatzen. Venga, esan, eta beste besteat, eta halako, ez dakit nien, ez? Egiten galderak eta hola teatzen duzera, itota. Hortunen, hori da, esalatu genuen hortan tortura, baina, ez zegoen interes handirik. Eta hortxe, epailek ez duen ikusi gure ezean ezer, eta libre geratu ginen. Pistola hartu, eriki gaua, eta ni hola, eta tipo, klak, hola, balarik gabe eta hola, eta kojonau ja darkala, hostia. Hoi, hasi era, baina gero juntzan inkrescendo. Momento batean ja gela batea, eta 3 egun baskaldu gabe, lo egin izik, paretan ezen dizu ikutu, zutik, ora, eta hori bainera sesioak eta hijo puta, eta dame nombres, eta hori, no sé, que me des nombres. Eta momento baten megabenioz eman zion errelaeko alineazioa. Ez nahola, Gorriti, Martínez, Ormatxea, Arzak, Lema, Silvestre, Urtiaga, Urristi, Mendiluce, Bordonat, sigue. Yo digo, hostia, de la Leti, Iriba, Churruca, dame nombres, eta hola, eta beraien ez zuten. Eta ja, sesio baten hori, hostiaz, ni sentitzen duen ja ura tragatzen eta bigamena, hasi nintzen hola, eta kristonoziak hartu nuen bainera, jo nuen hola eskin baten, eta saltatu zen eta hori, eta gelditu ziren, eta odoletan hasi nintzen, eta gero sartu, epaia aurrean, eta galdetu zian hiru lau galdera, eta kidea nintzela, ez, kolaboratu noiz bat, ez. Ez daki zer, ez, eta ez, bale, helego. Barkatu, jakin nahi dut, zeatikan detenitu eta ibili nahi zela, eta ez daki zer, eta esan zion, bale, helego. Ez, que jakin nahi dut, que se calle. Joder, baina, ya está, y dice, que se calle, le digo. Eta ni galdetu nion, zeatikan. Eraman ninduen movida honekin eta gaur arte, inungo erantzuna eta hola. Tú vives una realidad que te metes en la Ertzaintza y lo primero que te enseñan es que vas a ayudar. Entonces, sales con esa idea, crees que vas a detener grandes delincuentes, que son una lacra. Al final es mucha rutina lo que tienes, pero sales a la calle y hay muchas zonas que son hostiles y te dicen es terreno hostil, no te quieren ni que les ayudes. Eso por un lado. Y hay sitios donde entras a tomar un café y te miran mal. Te miran mal o simplemente te dicen que no te lo quieren poner. Y tampoco quieres discutir porque te van a poner un café malo. Sí tienes miedo porque sabes que eres un objetivo. De hecho, a nosotros nos repartieron información diciendo lo que tenía la organización terrorista de cada uno de nosotros. Pero yo soy un privilegiado, muy privilegiado. Perdón. Por mi familia y mis amigos. Ya no solo por mi mujer, pero mis amigos se esforzaron por saludarme en público cuando estaba en uniforme. Y así lo mismo mis tías, mis primos, mis tíos. Yo que he tenido
Mis compañeros no lo han tenido, muchos de ellos. Les han dejado de hablar la familia, estamos contigo pero no nos saludes. No queremos que nos vean contigo, si eso ya cuando estemos en Burgos. Mi domicilio, la entrada tiene una entrada en L, y a nuestra hija le enseñamos que el primero que salía de casa y abría la puerta, ella se tiene que quedar al otro lado de la L, con su cuerpo cubierto, por si había un explosivo le tocara a mi mujer o a mí. Eso para la niña era un juego, pero también había otras cosas, como he dicho antes, si mi hija quería ir conmigo a recoger el coche al garaje, no porque huele mal. Entonces, a mi hija no le gusta ir al garaje porque los garajes huelen mal, que es lo que le hemos dicho durante muchos años, hasta que fue mayor le pudimos explicar más cosas. Es que yo no quiero que mi hija tenga que sufrir esto. Y estoy convencido que el hijo de algún etarra o el algún etarra que puede tener delitos de sangre en sus manos tampoco quiere esto para sus hijos. Entonces el objetivo es que mi hija crezca en otro ambiente. Bueno, pues se ponían bombas pues en los bancos y en otros establecimientos también, y a mí me tocó vivir en 3 ocasiones pues debajo de casa el estallido de una bomba, y la verdad pues es una experiencia que, no habiendo daños personales, pues aún así te deja unas secuelas que cuesta mucho olvidar, Y luego, bueno, pues salió una nota diciendo por qué sabía esto, y él hizo, el dueño de Juanito Nogués hizo una nota al periódico, mandó una nota al periódico explicando cuáles eran las razones por las que le habían puesto, que él se había negado a pagar el impuesto revolucionario que le exigían, y que, bueno, pues había tenido varias amenazas, y en ese sentido, bueno, pues él lo explicó. Bueno, yo no tuve valor de escribir al periódico, pero sí les hice llegar una carta a ellos, bueno, exponiéndoles lo que a mí me parecía, porque en la nota que hacía Juanito Nogués en el periódico, pedía un poco perdón por las consecuencias que habíamos tenido que sufrir los vecinos, creyendo que éramos, o sea, pensando que éramos ajenos al tema ese. Pero bueno, me parece que todos somos vecinos, y a mí me parece una injusticia terrible que a cualquiera, porque se niegue a dar un dinero que se va a utilizar para hacer daño, o sea, le pongan una bomba. Ziginenean hitz egiten biktimekin, hemen Maiuntan, netzako oso pozgarria izan zen. Oso, ez dakit, iruditzen zait, oso gauza polita egin genula. Claro, egin genituen bilerak biktimekin, igual batekin, gero beste batekin, gero bikin, egon ginen bilera desente egiten, baina norbait okurritu zitzaion eta zergatik ez geha juntatzen, ez? Etorri ginen eta, bueno, etak eragindako biktima batzukin juntatu ginen. Eta hori, bilera horrea ginda zela, Mikel Castrasonei iristen egin da. Nik, hostia, esan, ni momentu hori etorri eta nik uste taldeari izan behar diotela, bat, nik talde hontako partaide naizela, baina bestea Castrasona familiako parte naizela. Eta orduan, eta hola lasai, esan nire, ni hola eta hola nahi talde hontako kide, baina familiko parte ere bai. Eta, bueno, gaitu nintzen, eta bilera horrea jarraitu zuen. Eta, bueno, horrea jarraitu zuen, eta nik ez dugu lasai eta guztu nintzen. Eta, bigarren horretapena pixka da hori, Manolik, ez dakit, taldeko bakarrenati esan dira nahizu, gustatuko litzaiake bereiek pilik eta mentxok nahi badute, berriz ere Isabelen sukaldera jun, eta elkarrekin 3 kabere egoteko aukera daukagu.
berriz ere bueltatu ginen sukaldea, Manoli, Mentxu, Pili, eta berriz ere taldeko beste 3 eta zu elementzen duen, eta horre ere berri, anaiarena, auzoarena, beraien gaztetako gauzak. Behin Luxekin arkitu zala, eta auzua ziala, eta beti saludatzen ziela. Nik hori ere markatu da. Bai. Beti bezala bere baratzan, eta Manoli aldapan gora obera, eta hori esan zuen sekula, bere anaiarena gertatuta gero, sekula usatzea, saludua ez zutela sekula ukatu. Eta beak unkitu intzan, beare gai. Que sean capaces de reconocer el sufrimiento, por decirlo de alguna manera, en el otro, ¿no? En casos muy distintos, pero el sufrimiento, ¿no? Cuando fuimos a casa de Pilar, una mujer sencilla, que desde que le estalló aquella bomba o aquel coche bomba, que se quedó enferma para toda su vida. Sí. Y ha muerto. Y esa mujer ha sufrido en la familia, con un hijo que tenía enfermo. Después, varios hijos. Ella ha sido la madre de la... Y encima le estalló la bomba. Beraiekin egon ondoren, hor dagoen integrazioa, bere mina eta bere hori ongi integratzeko auzokidek zer egin handia dugula. Yo creo que todo ese espacio pequeño en el que hemos estado creando este tipo de historia tiene un poco esa búsqueda de estas pequeñas paces, ¿no? Y si luego eso crece, como queremos ahora que el pueblo sepa, que se expanda, que lleguemos más lejos, irá, pero desde esa verdad que tiene, como decía Rosabel, de ese momento de las micropaces, ¿no? Rosabel habló del tema de la vecindad y tal, ¿no? Y a mí desde entonces, yo creo que al grupo y a mí personalmente, pues sobre eso me ha dado por profundizar mucho, ¿no? En el tema de la vecindad y tal, ¿no? El nuestro es un patriotismo vecinal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y claro, y ahí tenemos que entrar todos. Gizarte bezala zuk sufrimento bat edukizu eta egunerokotasunean topatuko zea beste auzokideekin. Orduan, auzokidek hoiekin baldin badago nolabaiteko, pues bueno, momentu batean igual ez jakitea nola erantzun, nola portatu, zer egin, zer esan, hutsune horiek hor, zekaro instituziokoa izango da egun bat. Egun batean igual edukiko zu babes hori, baina bestean eretzako da egunerokotasunea. Preste un bierdeu, osea, ahaleginak egiteko ez dedila olako. Eta berriro olako gauzik gertatu. Berriro ez egin gertatu, eta gure atzetik datozen seme-alaba hiloba etorriko denei, utzi dizaio pixko bat beste lasaitasun bat eta beste bizimodu bat. Guk ezagututakoa beraiek ez dela ezagutu. El asesinato de mi padre cambió mi vida para siempre, claro, dio un giro de 180 grados y si mi vida iba en una dirección, pues tuve que resetar mi cabeza para encontrar de nuevo la dirección hacia donde quería ir, ¿no? Entonces en mi vida hay un antes y un después enorme entre el asesinato de mi padre. El primer hecho, el que más me afectó, fue la muerte de mi tío, un guardia civil, José Herrero, un guardia civil retirado, que en el año 86, en noviembre, fue asesinado por ETA. Eso me afectó mucho porque justo un año antes había recibido también un atentado y quedó con dolores de cabeza, de cuello, no podía girar el cuello, quedó mal, ¿no? Y luego tuvo otro atentado y ahí lo asesinaron. En el momento que lo asesinan, a mí no se acercó nadie. Yo estaba rodeada de más de 20 personas y nadie se acercó a mí. Yo sujetaba el cuerpo de Alfonso y nadie me ayudó. Bajar, coger el cuerpo, chillar, llover y nadie acercarse. Pero yo lo había asociado todo que era mucho miedo, había mucho miedo, era el año 94. Entonces yo creo que las personas de corazón se hubiesen acercado, pero tenían miedo, tenían miedo.
La prueba está que Alfonso le ayudó la Cruz Roja que estaba enfrente y al día siguiente acuchillaron al responsable de la Cruz Roja por haberle ayudado. O sea que, y aparte de habernos puesto durante muchos días encima de las malditas pintadas esas, morcillo, jódete, jódete, jódete. Entonces, bueno. Eta nik uste dut hori falta izan dela atentatu bakoitzaren ostean sistema, osasun sistema bera ere prestatu dateko laguntza emateko familia horiei, ez? Gero ikusi dut beste hegazkinen istripuetan edo beste gertakizun fuerte horietan aurrepausoak eman diela, ez? Eta osatu diela holoko taldeak pertsonak hartatzeko, eta nik uste dut horrek naiz eta denbora behar eta prozesu bat eraman behar horrek gutxienez base hon bat edukiarazitzen dizula. Eta gizartea bera edo biktima daukagun sensazioa da hiltzaileak edo mehatxuak egiten ditunak edo sekuestro bat egiten ditunak daukala bere atzean talde bat babesten duna eta edozein gauza gertatu ere hor atzean izango dula, ez? Eta biktimek aldiz hori ez daukate. Bai oso garbi esan nahi dugu, guk hor ze pentsatzen dugun eta zertan oso konbentzituta gauden, ezta? Mikel hil egin zutela, ez zala izan sortu egintzalako, baizik eta ez, hortaz zigoazten, zeren azkenen beraien atzetik ibilizian, itxoin zuten tabernatik atera arte, eta tabernatik atera zirenean inguratu zituzten, Begoña Mikelekin zijoan neska aparte jarri zuten, Mikelen ingurun eta bere kontra jarri ziren, eta tirokatu egin zuten. Mikelek 5 tiro zeuzkan, eta 5 tiro horietatik 3 ziranak ainonteko ante ziren. Eta 3 norabide desberdinetukoak. Bat lepotik gora zeukan, bestia zeukan bizkarretik aurrekaldia, eta bestia zeukan burlarretik bihotza atzekaldea albo batea. Osea, zuten bi kide komandokoak, eta, batekin nahikoa zuten. Orduan, hartu zuten bat, bizirik, eta bestea akatu egin zuten. Eta punto. Eta hori, Begoña, detenitu egin zutena, bea ere atxilotuta zegoenean eta jipoitzen eta bidana, esan omen zioten, bea kontatzen du nola Guardia Zibilak esan omen ziotela. Nos hemos confundido. Teníamos que haberte matado a ti y haberle dejado a él vivo, porque tú no tienes mucha información y la información la tendría él. Apoyo nosotros no hemos recibido hasta prácticamente a los 50 años del fallecimiento de mi hermana, de la muerte de mi hermana, porque efectivamente mi madre fue morir mi hermana y como el atentado fue en la estación, allí estaba mi hermana con una tía de mi mamá. Entonces ella quedó ingresada porque tuvo muy graves quemaduras y a los 2 días del fallecimiento de mi hermana ella tuvo que ir, porque era la consigna de la estación, tuvo que ir a trabajar. Entonces mi madre no pasó ese duelo, ¿no? Y las psicólogas así lo reconocieron, dijeron que efectivamente mi madre tenía ese dolor ahí metido. Y es cierto, ¿no? Mi madre era una buena mujer, pero sí que recuerdo que yo creo que no llegó a pasar ese duelo y eso le llevó toda la vida, o sea, hasta, incluso en el reconocimiento, ¿no? Ella sí que agradecido todos los reconocimientos, pero mi madre creo que se murió con ese dolor ahí metido, estoy segura además. Ese es otro de los grandes dolores que yo tengo, que mi padre murió en el año 2008, ¿sí? Y murió sin tener ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de... Mi padre se murió en el total y más absoluto silencio. Esa es una de las cosas que siempre me emocionan, ¿no? Porque me duele que mi padre no viera, ¿no? Que mi padre no viera
pues ese reconocimiento. Pero bueno, mi madre sí lo vio, empezaron ahí los homenajes, pues fue el homenaje de las Artes, luego de San Sebastián. Quiero decir que sí que luego mi madre sí que ha salido, yo creo que sí que ha sentido ese reconocimiento por parte de las instituciones, por lo menos ella se ha hecho visible, ¿no? Y el nombre de mi hermana también ha sido visible. Yo adoraba a mi padre y él a mí también. Entonces yo creo que mi padre se volcó conmigo de una sobreprotección, ¿no? Entonces, bueno, siempre, bueno, fíjate cuántos años son ya y todavía me emociona el hablar de mi padre, ¿no? Es como ese dolor, ay, que se morirá siempre conmigo, ¿no? Pero bueno, yo estoy segura que está, y además cuando se murió, pues él, me recuerdo además que me dijo, ahora me voy con mi hija. Entonces, bueno, él se murió y entonces iba a juntar con su hija. Pues 23, 22 años tenía. Y bueno, dije, el guardia civil insistió porque mira, es un trámite que es necesario tal, y yo entré. Entonces entré en una sala y había una mesa así plateada y estaba ahí encima. Entonces, eso sí me afectó mucho, porque todo lo que había vivido antes de la sinrazón de la violencia, del sufrimiento, del dolor, pues bueno, llegó en una persona muy cercana, ¿no? Y sí que sentí otras cosas que, bueno, pues quizás de forma más fuerte, ¿no? Rabia. O sea, te duele y eso, pero cuando te afecta más quizás, pues yo en ese momento estaba en una comunidad cristiana y tenía unos valores y los sigo manteniendo, ¿no? Pero en aquel instante fue un poco duro. Y sí que sentí, pues eso, rencor incluso, o sea, que nunca había sentido, ¿no? Solo ese instante he sentido rencor, odio, luego nunca. O sea, puedes rechazarlo, pero el odio te convierte en prisionero de tu propio odio. Y no eres, en el rechazo y la violencia, no eres más tajante ni absoluto por tener odio que por no tenerlo. O sea, el rechazo es el mismo. La diferencia es que uno vive prisionero todavía, ¿no? Yo creo que a todas las víctimas de terrorismo les queda algo pendiente. Bien que se aclare el caso del asesinato de su familiar, que es el caso nuestro, donde el asesinato de mi padre no ha sido esclarecido. Hay otras víctimas que sí tienen justicia, pero no tuvieron un reconocimiento, un apoyo social. Es decir, que cada víctima va con su mochila, cada víctima es diferente, cada víctima piensa diferente, que hay víctimas que tienen unas necesidades, otras que tienen otras, ¿no? Pero yo creo que todas, me atrevo a decir que todas sin excepción, en el momento en que reciben un apoyo social o un apoyo institucional, esas víctimas se sienten satisfechas con eso, ¿no? Y falta, para mí, lo más importante de todo, en el caso que me afecta personalmente como hijo de Freunales, asesinado por ETA, es que se esclarezca judicialmente el asesinato de mi padre y que la parte social y la parte política que justificó el asesinato de mi padre reconozca que fue un error y fue un horror todo lo que ocurrió, ¿no? Yo el día que esas dos cosas las tenga satisfechas, pues no te voy a decir que podré morirme tranquilo, pero sí podré quitarme muchos kilos de la mochila. Aman beldurra zan, bere gorputza desagertzea. Orduan, ama kotxe funebrean sartu zen. Inorri ezer esan gabe. Kotxe funebrean sartu zen, inori ezer esan gabe. Eta arras han sartu zen. Eta etzan atera handikan. Guardia Zibilak esaten zioten ateratzeko, eta bea ezetz. Señora, que salga del... No, yo no salgo de aquí. Yo voy con mi hijo. Eta etzan atera. Eta etzan atera. Zuzenen eraman zuten kanposantua. Eta kanposantua egon zan, astebukaera osoa egon zan, bueno, ez dakizen bat patrole esinguratuta, ez dakizen bat guardia zibila esinguratuta, eta antxe. Jendea gelditu zen gauean han,
beldurra esan, gorputza eraman egingo zutela. Halako berdura gendun, erabaki egin gendula, hori egin ordez, lehendabizi gorputza sartuko gendula, eta gero Elizara jetxiko ginela. Ni gogoratzen dut, familia Elizara sartu zona, baina ni kanpoan gelditu nintzen. Ze nire kezka zan, kezka edo beldurra, amorrua edo, eta bestaldetikan como que ardura edo, ez? Familikoa izan da, ni jendea babestu egin behar nula, ni ezin nula utzi hor zerbait gertatzea. Gertatzen izan guztiarekin, gehiago gertatzea. Hoi da. Nere ustez, guretzat, ez guretzat bakarrik senide, Mikelen senide bezala, baizik eta Mikelen senide gehi beste senide askon, beste hildako askon senideentzat, nire ustez garrantzitsuena da onartzea, ez zala bakarrik izan alde bateko gatazka. Bestaldekoa ere bai. Eta bestaldekoak ere erailin zituztela. Eta erailin zituztela, así, porque te mato, punto. Hori onartzea. Nire ustez guretzat hori da importantea. Hori ateratzea, hori asaltzea, hori jendeak entzutea. Jendeak entzutea ez zala bakarrik alde batekoa izan. Izan zala bi aldetakoa. Eskerrak eman behar diogula, emazte eta ama asko hori. Ze bizitutakoak bizituta ere, gorrotoa beren familietatik aldentzen saiatu dira. Eta orain da gaukun pakean ikusten dut, asentatuta dagoela, konturatu gabe, asentatuta dagoela etxeko andre horietan gehien bat, ezta? Saiatu dira alduten moduan, bere bizitza, bere osasuna eta dena gainetikan jarritan ikusten dut gorrotoa ez txertatzea beren familia horietan, ezta? Eta nik uste dut oso gutxi aipatzen ditugula. Eta behin entziaten entzun nun galdera bat, deja alguna vez de la víctima de ser víctima, eta nik esan uste dut, nire kasuan, baietz, hori posible dela. Mina hor dago, bizipena hor dago, baino biktima bat izatea alda utzi. Zure onurerako eta nik uste dut besten onurerako ere bai. Eta uste dut gizarteak lortu behar duna da biktima guztiak bergizarteratzea. Eta persona osasuntzuak bezala bizi daitezen. Eta nik uste dut onura hortikan etorreko dela. Pero que nos ha marcado la vida, que nos ha hecho un daño terrible y que lo peor de todo, el que ha muerto, que ese ya no vive. Yo podré mal vivir, pero ese le quitaron, con 40 años le quitaron todas las posibilidades de disfrutar. Y eso es muy triste, ¿eh? Yo siempre, ¿sabe qué pienso? En él. Y siempre le diría, incluso al asesino, ¿qué ganaste? ¿Qué ganaste? Murió y no ha disfrutado. Perdonad. Perdonad. No se merece eso. Era muy bueno. Perdonad, ¿eh?